conformado por Baez, por Noé, Laura y Luis. Vamos a hablar sobre textos funcionales. Los textos funcionales se dirigen hacia un receptor de forma clara, directa y precisa para indicar los pasos o acciones que deben de seguir para realizar una o varias acciones. En algunas ocasiones los textos funcionales también nos indican además los materiales que requerimos para hacer lo que deseamos o necesitamos hacer. Las características de textos funcionales. Predomina el lenguaje verbal, siendo lo más importante de las acciones que se deben ejecutar. Poseen un vocabulario preciso o especializado. Estos son denominados funcionales porque cumplen una función específica. Lenguaje apelativo o connotativo. Como ejemplos pueden ser es que estos van dirigidos como a la persona, es como seguir pasos, como una guía de armar o montar algo, una receta médica o una receta de cocina incluso, que te vienen los pasos, por ejemplo aquí, es una guía de cómo armar el zorrito, la carita, o pues como también mencioné, una receta de cocina. Ahora las características externas de ahora los textos funcionales. Tenemos 3 puntos muy específicos. En cuanto vemos un documento nos damos cuenta si es funcional o es otro tipo de documento. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta? Por la extensión. Si nos damos cuenta cuando nos dan una receta, como decía Luis, es como que viene arriba algo, la fecha, el nombre del doctor y hay así escrito, ¿no? Y está dividido. Entonces nos damos cuenta que es una receta. Cuando es una instrucción, nos damos cuenta que tiene varios puntos y abajo tiene como alguna pequeña descripción. Pueden variar, depende de qué se trata el tema. ¿Se acuerdan del tema que la profe de estrategias nos puso de leer algo de la actividad pasada? ¿Qué era? Civil, algo de protección civil. Eran un chorro de hojas, entonces era bastante extensión, no era tan corta como una receta médica o una receta de medicina. Entonces, una receta de cocinar. Entonces varía la extensión. La forma también varía. Hay algunas que tienen sangría, depende el formato de aquí, o hay algunas que tienen abajo la fecha, tienen firmas, tienen sellos. Y los elementos gráficos, pues ahora sí que son los dibujos, las fotografías, las llaves, porque también esos son funcionales, que están explicando conceptos, o los mapas mentales, entonces pueden variar también. ¿Siguiente? Ok, las características internas que debe llevar un texto funcional, primeramente es el lenguaje, tiene que ser clara, precisa y directa. Si no tiene un lenguaje que sea muy claro, el procedimiento no va a ser igual. Como lo acaba de mencionar mi compañero de las recetas de cocina, tiene que ser precisamente los pasos y bien claros, si no la comida podría salir mal, hasta podría salir horrible. El segundo podría ser el vocabulario y la síntesis, como acaba de mencionar, los adecuados al contexto y al destinatario. El otro es la cohesión. Esto quiere decir de principio a fin deben estar relacionadas las ideas entre sí, tratando en un documento en un solo asunto. Las partes de un texto constituyen una unidad. El otro es la contextualización. Esto significa que debe estar enmarcada una situación precisa, lo cual auxilia a que el enunciatario realice una comprensión absoluta y conteste de la forma que el enunciador lo espera de acuerdo con el marco de referencia. Y por último, la información necesaria, que requieren algunos datos de otra información de un libro para que esté completa ya la información. Algunos ejemplos de textos funcionales son el texto científico, periodístico, literario, publicitario, histórico, informativo, de entretenimiento, el mapa conceptual y el currículum vital. ¿Con qué intención se elaboran estos textos? Proporcionar información a una o varias personas sobre una empresa, oficina, etc. Obtener una respuesta en acción o en palabras por parte del enunciatario, función apelativa o conativa.
a los posibles enunciatarios en la realización de alguna actividad, solicitar empleo, bienes o servicios, exponer datos precisos y ordenados, facilitar el aprendizaje mediante herramientas que permiten la compactación, el ordenamiento y la jerarquización del contenido de un texto amplio. Como les mencionaba, pues aquí ya está dando ejemplos, por ejemplo, de un trabajo que tú ves un anuncio solicitando y te pide ciertos requisitos, son pasos que debes seguir o tener en este caso para poder entrar a ese empleo. O también, pues, pasos a seguir que seguimos diarios, ya sea como en derecho, las leyes, que se siguen las leyes, también se tienen que requerir leyes. Entonces, pues son pasos, entiendo de esos textos como pasos a seguir para llevar a cabo una función. Ahora vamos a continuar con la dinámica. Esta dinámica se trata de falso o verdadero. Vamos a necesitar un participante de cada fila, por favor. Siguiente. Ah, sí, de las filas que hay. Y pasen, por favor. Se va a identificar. Cristo. Necesitamos que pongas falso o verdadero. Nada más la F o la V de cuál es un texto funcional. ¿Sí? Son 6. Ustedes van a indicar cuál es falso o verdadero de sus textos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como quieran. Pero ¿cómo va a escribir F? Ah, sí es cierto. Ok, vamos porque tenemos... Ah, sí, sí. Falso, F, al que sea falso, al que no sea, al que no sea texto funcional. Falso, al que no sea. Verdadero, al que sea texto funcional. ¿Ese qué? ¿Un verdadero? Porque es muy eso. Ponle ahí para llevar tu ¿qué es eso? No sé. No, así. Es que no me lo pasa. Ahí está, aquí ya. Y este también. Nada más. Es una nada más. Ya miles de No, yo lo sé. yo sé que es una risa. Mira. Porque lo están muriendo mucho. Bueno, no dijo el negro. Sí, ya salió por acá. Bríncale, bríncale. Me van a poner 0. Ya está, ya quedó. Ok. Las primeras 4 sí son verdaderas y las 2 últimas son falsas. La penúltima, que era falsa, es adivinanzas, pues no son funcionales. Y el poema tampoco es un texto funcional. El que sí es